ese páramo es muy duro y es muy solo y ahí hay muchas disidencias de las FARC. Entonces, no, si es que esta nos está ganando y así, entonces era como... Nos pidió fotos a todos, nos dijo siéntense, yo les invito al tintico. La bici me ha dado trabajo. Existen dos clases de ciclistas, el que se cayó y el que se va a caer. Hoy valoro mucho mi vida, de verdad. Creo que después de esto no voy a hacer la misma. Muy buenos días, gente, esperando que estén muy bien, que estén teniendo una semana espectacular. El día de hoy estamos nuevamente aquí en Patios en un formato un poco diferente. Estamos innovando con este tipo de contenido. Tenemos muchas cosas por contar, mucho por compartir, así que el día de hoy estamos haciendo este contenido un poco diferente. Tenemos nuevamente una invitada muy especial que nos va a contar un poco de su vida y de todo su trayecto en bicicleta. Así que, Lau, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Otra vez yo aquí en las redes de Dapti para hablar un poquito de lo que nos encanta, que es montar en bici, hablar un poquito como de todo lo que me ha traído a mí la bicicleta y pues seguramente lo que les va a traer a ustedes también por todo este tema como de creación de contenidos alrededor de la bici. Fin. No, mentiras. Hola. Hay muchísimas cosas por contar. Como pueden ver, creo que Lau tiene una súper historia que contar. Pero antes de eso sí me gustaría como preguntarte y saber cómo fue tus inicios en la bici, cómo la conociste, cómo te enamoraste de la bici y qué te llevó a que pues, tu vida gire en torno a la bicicleta. Pues imagínate que cuando yo empecé a irme a la universidad en bici, irme a la universidad pues en transporte público, yo siempre tenía como ese malestar del transporte público, como que es muy congestionado, muy difícil, contamina un montón, el estrés era... Muy demorado. Sí, demasiado, o sea, yo me demoraba 2 horas llegando a mi universidad en bus, a veces no me llevaban, llegaba tarde, bueno, en fin, como que tenía todos los problemas posibles y aparte me parecía un transporte costoso para lo que brinda. Entonces, tenía como la inquietud de irme a la universidad en bici, pero tenía miedo, mucho miedo. Entonces yo empecé a andar mucho en bici como para los trayectos corticos, como para ir a entrenar. Yo entrenaba ahí en el Salitre y bueno, así como ciertas cositas con la bici. Pero un día como que se me abrió el panorama porque había un grupo de personas que se iban a la universidad en bici y tenían varias rutas y una de esas me servía. Entonces ya como que me fui con ellos y llegué a la universidad la primera vez en bicicleta súper muerta. Pero recuerdo que, ¿sabes? Dije, ya, esto es lo mío. Como que dije, me demoré como 1 hora y algo, pero pues me demoré mucho menos que el bus. Llegué mucho más cansada, pero llegué muy activa y todo el día estuve como pensando, como, ¡joder, madre! Llegué aquí gracias a mis piernas. Entonces eso fue como el amor, ¿no? Como así fue que empecé a montar en bicicleta. Obviamente ya la bicicleta había hecho parte de mi vida cuando niña en la ciclovía y demás, como que así fue que empecé a montar, pero ya ser como parte activa de la movilidad en la calle, en la ciudad y pasarme al lado de los carros, todo eso, fue como muy retador para mí, pero muy chévere. Entonces dije, no, esto es lo mío y ahí como que me casé con la bicicleta. Y después ya no dejaba la bicicleta nunca, entonces ya me iba no solamente a mi lugar de estudio, sino que iba a hacer mis vueltas en bicicleta, me daba cuenta que era mucho más autónoma. Yo era súper despistada en la ciudad, o sea, yo no sabía dónde quedaba el norte, el sur, ¿sí? Y eso me empezó como a generar muchísima más autonomía en la calle. Entonces dije como no, esto es lo mío. Y así fue como mi primera relación con la bici. Espectacular. Sí. Qué chévere. Siempre como que la bici es como un punto clave, un antes y un después, ¿no? En la vida de las personas que nos gusta el ciclismo. Y me gustaría saber cómo ha sido ese, o sea, sí iniciaste, pero cómo se ha transformado tu vida y qué beneficios te ha traído a ti la bicicleta más allá del ejercicio, de la parte de salud y de la gente que uno conoce. ¿Qué más te ha traído la bici? Yo creo que la bici a mí me ha transformado muchísimo, muchas cosas. O sea, desde el momento en que monté bicicleta ya se transformó mucho mi visión de la ciudad, de lo que podía hacer, ¿no? De mí misma, como de, pues yo pude llegar hasta acá, ya puedo hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como que la valentía se empezó como a hacer mucho más evidente, a pesar de que yo soy una persona como muy aventurera y así, siempre lo he sido. Pues como que la bicicleta fue como el match, como el complemento para decir como
sí puedo realmente, sí puedo. Entonces eso me pareció súper bacano, como poder tener ese vehículo, por así decirlo, que hiciera más visible o más evidente que yo sí podía hacer cosas. Eso Claro. desde ahí ya como que se transformó todo. Lo sentiste como una herramienta de empoderamiento Claro. para tu vida en general. Claro, porque yo, digamos, ya no tomaba la misma ruta que tomaba para la universidad, sino que me metía como por otros lugares, ¿no? Entonces yo ya decía, no, ya me puedo meter por acá, o me voy por acá porque es más rápido, o me voy por acá que es más descongestionado. Entonces esa capacidad de decisión es como te cambia completamente la perspectiva de las cosas, porque empiezas a empoderarte más como de tu territorio, de tu espacio. Claro. Entonces todo fue transformándose a pocos. Obviamente ya cuando empecé a montar más bici y que empecé a llegar aquí a patios y otros lugares, era más la sensación de sí puedo. Entonces eso transforma la vida ¿Y completamente. cómo fue ese proceso de pasar? Porque también ese es un punto clave en la vida de los ciclistas cuando lo dejan de ver como un medio de transporte, que es idealmente como todo el mundo lo inicia a verlo como un estilo de vida, porque es así, o sea, es un estilo de vida en el que la vida gira en torno a la bicicleta y uno quiere hacer todo en bici, viajar, conocer, entrenar, todo. ¿Cómo fue esa transformación? De pasar de medio de transporte a ya estilo de vida, yo creo que fue como muy paulatino, pero muy natural. Sí, como que yo ya veía, bueno, ya me fui a la universidad, ya fui a hacer mis vueltas, sí, ya después fui a pueblear en bicicleta que a Subachoque, sí, como los primeros viajecitos así cortos en bici, y ya ver que uno es como que se puede y que es posible y que uno puede hacerlo. Entonces ya dije como bueno, ya empecé como mi familia, sobre todo mi mamá todavía al día de hoy es muy nerviosa con el tema de la bicicleta y Claro. como que, sí, como la vulnerabilidad de los ciclistas y demás, pero ya empecé a identificarme con la bicicleta y ya todo el mundo me preguntaba, ¿vas a venir en bici? Como te guardo el espacio para que guardes tu bici. O en los trabajos, cuando yo llegaba, yo soy periodista, entonces yo llegaba a los consejos de redacción y yo llegaba con mi casco colgando y cuando estaba lloviendo, pues con el impermeable así estirándole y todo el mundo se mojó. Entonces eso ya hace parte como de la identidad de uno, ¿no? Como que ¿dónde dejó el casco? ¿Y dónde guardó la bici? Y ese tipo de preguntas como que uno le empiezan a llegar, ¿no? Como que uno dice, ay sí, hijo de madre, es que yo soy la de la bici, ¿no? Claro. Como que Laura la de la bici, ¿sí? Y así me reconocían, entonces empecé a adaptarlo y mi vida se empezó a tornar como muy bici, ¿no? Como que, no sé, en Navidad me regalaban cosas para la bicicleta, sí, como que iban a la fija y ahí listo, regalémosle un casco que esa china no tiene casco, así, o sea, como que ese tipo de cosas uno empieza como a adaptar también como ese estilo, como de, bueno, es que la bicicleta ya hace parte de mi identidad también, y entonces ya se vuelve también como un tema como de convicción, ¿no? Como que yo puedo llegar allá y muchas veces con vestidos así de gala y todo, pues llegaba también en bicicleta y decía, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el, como, qué es lo que qué es lo que me impide llegar en bicicleta? Si todo el mundo llega en carro y demás, ¿por qué yo no puedo llegar en bici? Y entonces como que esa rebeldía, por así decirlo, que hace 10 años era rebeldía porque hoy ya es como natural, normal, pues en ese momento era como un poco salirse del molde. Y también ese salirse del molde me generó a mí como una percepción, una autopercepción como de una chica que no le gusta lo mismo de siempre, como que se sale un poquito como de ese esquema, como de estar haciendo las cosas. Muchas veces mi mamá dice, te la haces más complicada, pero la bici es mucho más fácil Sí, en para muchas cosas. Sí, entonces para mucha gente es como, pero ¿por qué se complica? Y de verdad es como incluso al revés, descomplicarte, porque la bici te ahorra tiempo, te ahorra plata, te ahorra espacio, te ahorra de Salud. todo. Salud. Creo que es algo muy importante también porque uno no lo visualiza así hasta que no lo vive y que la vida de uno gira en torno a la bicicleta lo vuelve a uno como más alegre, más lleno de energía, como siempre estando con la mejor actitud. De hecho, hoy estamos aquí en Patios, hoy es domingo, como se pueden dar cuenta, pasa muchísima gente. Y lo que tú decías de que hace 10 años eso era rebeldía, sí, porque hace 10 años uno salía a montar bici y eran muy poquitas las personas que de verdad les gustaba y que lo veían más allá del medio de transporte, porque siempre han habido las personas que lo ven como para llegar de un punto A a un punto B, pero para verlo como realmente sentir una pasión y un amor y un cariño hacia la bicicleta, eso ha venido creciendo y es increíble que esté pasando y nos sentimos muy alegres de que pase, pero hace 10 años era totalmente diferente y más una chica y más con todo lo que esto conlleva, que me gustaría también que nos contaras cómo ha sido para ti la experiencia de ser una mujer ciclista, de llevar tanto tiempo montando bici y de cómo ha sido esa interacción con las demás personas, con las demás ciclistas y pues
Lo bueno y lo malo. Sí, pues es algo muy, muy divertido, porque en sus inicios como que yo no le veía como diferencia entre hombres y mujeres, o sea, era como montar bici y ya, o sea, no tenía como, no estaba como atravesado el tema del género para mí en esa Laura de hace 13 años, porque yo empecé a montar bici en 2011. Entonces, como que en ese momento yo no lo veía tan diferente, pero sí me pasó aquí justo en Patios una vez. Me acuerdo que yo subí con mi pareja ese momento, dijimos, la meta es llegar sin tocar el piso. Sí, desde la primera meta de todo. Sí, esa es la primera meta. Y yo lo hice y de verdad como que me metí eso en la cabeza y dije como, yo quiero esto para mi vida. Entonces como que me subí sin poner un pie en el piso y cuando llegué al peaje, me acuerdo que esto era súper solo. O sea, esto era súper diferente. O sea, no había tantas tiendas. No había gente. Ajá, la gente era muy poca. Y me acuerdo que una persona me dijo como, uy, usted se vino hasta por acá. Y en ese momento, pues sí, era como romper como otro nivel, ¿no? Ya ahorita es algo muy, como te digo, muy normal, pero en ese momento era una chica en Patios por cada 30 hombres, ¿no? Como un montón de hombres aquí, sí, y a pesar de que eran mucho más poquitos, sí se notaba mucho el tema de la diferencia entre hombres y mujeres. Claro. Entonces, cuando empecé a bajar, que esa fue la parte, o sea, mi parte más, siempre ha sido como la más miedosa, la parte de la bajada. La bajada yo sí tuve mucho miedo y ahí sí yo veía como él se está atravesando mucho. Y yo veía como mucho, como esa, ya empecé a notar mucho más esa diferencia, como en el número de personas que andábamos en bicicleta, chicas y chicos. En la ruta en la que iba a la universidad solamente había una chica. ¿Y qué pasó? Que esa chica a mí me motivaba, porque yo decía, si ella puede, yo puedo. Claro. Y entonces ella fue mi referente en su momento de que, bueno, si ella puede y ella puede subir a este puente sin bajarse, pues yo también puedo. Entonces empezó a volverse así, ya después empezaron a crecer como más los grupos de chicas que se montaban a la bici, e incluso muchas de las compañeras con las que empezamos a montar bici se volvieron muy pro. Y entonces ahí empecé a entender que sí había una diferencia muy marcada. Claro. Y que sí había como un problema, digamos, una diferencia pues tan fuerte que había muchos comentarios machistas, ¿no? Como que ya empezamos a notar como el tema del acoso, ¿no? A las personas, los hombres con los que yo he montado no tenían el problema de que salían y les gritaban como piropos por la calle ni nada de esto, no, eso no pasaba, pero a mí sí me pasaba mucho. El tocamiento, ¿no? Como que te toquen la cola mientras vas en la bici es algo que a casi todas las chicas nos ha pasado. Sí, justamente pensando en eso, pues yo también monto hace mucho tiempo, llevo muchísimos años montando bici, muchísimos años yendo a lugares solo, porque me gusta montar solo y jamás me ha pasado un tema de acoso y a todas las personas, chicas con las que he hablado sobre este tema, sí o sí les ha pasado en algún momento, sí. O que les dicen cosas que son re pailas o que las tocan. O sí. Que están subiendo un puente y pasan de la moto y eso está re mal. Sí, digámosle de una. Esperemos que pase y le decimos mucho. Quieto y le sacamos el cuchillito. Zorro, no te lo lleves. Digamos que ya fui más consciente y empecé a ver que sí, el machismo nos permea a todos de maneras muy diferentes, pero hasta en el ciclismo, ¿no? Entonces también como que, no sé, por ejemplo, en algunos momentos me pasó que yo veía como algunas marcas como que hacían la publicidad de no sé, la ropa del bici o de los eventos en bici, decía como ve acompañada con tu esposo o cosas así que uno dice como, o sea que yo sola no puedo. Claro. Y si no me sexualizan a mí, porque muchas marcas utilizaron la sexualización de la mujer, ¿no? Como ay, ponte aquí, así que te ves súper sexy en la bici. O sea, como que yo decía, pucha, hasta en eso, como que se permea también el tema del machismo. Entonces, sí hay muchas violencias que siguen presentes en este tema, en este mundo de la bicicleta, pero yo creo que hemos ido avanzando. Y ahorita me da muchísima alegría, ahorita que veníamos subiendo en carro, porque obviamente no puedo subir en bici, pero veíamos muchas chicas, y chicas de todas las edades. Y eso no se veía antes. Entonces eso es como darle un mensaje a muchas personas, a muchas mujeres que están ahí como sentadas viéndonos y que digan como, oiga, pero yo cómo voy a hacer esto. Pues mira que hay muchas chicas que ya lo están haciendo, llegan súper felices. De hecho ahí llegando una chica gritando como de felicidad al llegar como... Sí.
eso es algo que uno no lo siente hasta que no lo vive. O sea, Sí, es muy indescriptible poder compartirles cómo se siente el lograrlo, el llegar a un lugar en bicicleta, porque desde el punto de vista exterior, uno siempre que ve a alguien montando bici es como, uy, qué sufridera, y sí, sí, pero es más allá el logro y la gratificación propia de llegar a ciertos lugares, porque, bueno, o sea, una cosa también es entrenar y que la vida se dedique uno como a tener una vida saludable, pero el también como conocer diferentes lugares de Colombia, que aparte Colombia es un país súper bonito, y poderlo hacer en bicicleta es indescriptible. Me gustaría preguntarte también cómo, a qué lugares en Colombia has ido en bici, cuál ha sido tu favorito y cómo fue esa experiencia. toca decirlo. Qué pena, es que te estás atravesando mucho, queríamos decirte si puedes pasar como por el ladito. ¿Así? Sí, Hasta para hacia que allá. no se... No, es que la cámara está ahí, entonces como para cuando pases. No, es discúlpeme. Todo bien. Sebas, yo creo que de los viajes más memorables, claramente el de a Quito en bicicleta. De Bogotá a Quito en bici, que fue como salir de Colombia, pasar la frontera, o sea, atravesar el macizo colombiano, tomar la decisión que en su momento no fue sabia, tomar la decisión que en su momento fue porque teníamos un lugar a donde llegar en el Huila, pero después darnos cuenta de que esa carretera estaba súper rota y en ese momento también habían problemas de orden público porque había un paro en el Cauca. Sí. Entonces a veces los indígenas no dejaban pasar en algunos retenes. En ese momento también, eso fue en 2019 y había mucha migración venezolana, pero muchísimo. O sea, tú ibas por la carretera y veías mucha gente caminando con niños, animales, con cosas al hombro. Entonces ese viaje lo recuerdo con mucho cariño porque fue como conocer mucho más mi país, pero además también tener momentos conmigo misma, decir como, pucha, esto está muy duro, ¿yo qué hice? Porque me vine hasta acá en un páramo que se llama el Páramo de las Delicias, que es entre Huila y Cauca. Ese páramo es muy duro y es muy solo y ahí hay muchas disidencias de las FARC. Entonces, en ese momento que yo iba súper lento y súper cansada y no había nada que comer porque eso es solo, Claro. yo dije, pucha, qué vulnerable, y me sentí chiquitica, pero en ese momento como que agradecí muchísimo el estar ahí y como que la fuerza de mis piernas que me llevaron hasta Cauca y decir como, pucha, o sea, como que llegué y el cuerpo respondió de una manera increíble, entonces como que tengo ese recuerdo también de ver como la frontera y después de bienvenidos a Quito, o sea, Espectacular. esas son cosas que uno se lleva como sí o sí para la vida. Pero siempre es como esa dualidad, ¿no? Entre el sentir como qué rayos estoy haciendo con mi vida Sí. y también sentir como qué rayos estoy haciendo. O sea, si lo estoy haciendo es porque soy increíble Sí. poder llegar hasta acá. ¿Cuántos días te echaste en eso? 12 días. 12 días descansando uno completo, o sea, sin montar nada. Un día, y ese fue ahí en Paicol, Huila, que frenamos. Pero me estabas diciendo como de viajes aquí al interior de Colombia, no es que hay muchos, o sea, está Cali, Medellín, Santa Marta. Hice una travesía desde Palomino hasta Cartagena. Y atravesar todo eso, o sea, eso fue de verdad que nunca en la vida me lo imaginé que fuera tan chévere. O sea, como que cuando lo vivía era como, wow, lo estoy viviendo. Y lo chévere era como, es que cuando tú vas en bicicleta es muy loco, porque por ejemplo en este viaje a Quito, no sé, sales Cundinamarca, luego pasas por Boyacá, luego llegas al Huila y entonces ya después empiezas a ver como la diferencia de los acentos, el color de la tez de la piel de la gente, los rasgos físicos que ya se volvían como más indígenas y después de un momento a otro era gente afro. Y totalmente diferente la comida y totalmente diferente la arquitectura de los lugares a los que llegábamos. Entonces era como wow. Y yo creo que de otra manera no hubiese conocido así como conocí Colombia viajándola en bicicleta. Entonces creo que de ahí vinieron muchos más viajes como con muchísima más confianza en mí y también siendo mucho más consciente de que en bicicleta vas a un ritmo mucho más pausado, entonces ves muchas más cosas. Claro. Y ya digamos... Se vive muy diferente. También siento que el tema de la gente, ¿no? Porque pues uno viaja en carro o en moto, en lo que sea, y es como muy normal, la gente lo trata uno muy normal, pero cuando se dan cuenta que uno va en bici, el trato es totalmente distinto. Las personas realmente se asombran de que uno llegue hasta ciertos lugares en bici y eso es bonito, o sea, eso es bonito como ese afecto colombiano, que pues todo el mundo dice que los colombianos somos así como muy amables, pero sentirlo uno como ciclista, eso es muy bonito. Me imagino que también te debe haber pasado, ¿no? Sí, mucho. De hecho,
en un momento, bueno, esa fue en una travesía que hicimos hasta Santa Marta, yo realmente no iba bien entrenada, entonces la sufrí muchísimo y seguramente en una subida me acuerdo mucho en Santander. Me acuerdo que yo iba así como peleando con mis demonios y en una subida pasó una chica en un carro como con un grupo de chicas. Iban como en un viaje de amigas y pasaron y se quedaron al lado mío y uy, no, eres una dura. Y yo ahí, sí señora. Y me pasaron una cerveza y yo la alcancé a coger, ellas siguieron y yo me tomé esa cerveza. A mí no me gusta tomar cerveza, no me gusta la cerveza, pero yo ese día me la tomé con unas ganas porque tenía mucha sed y me la tomé toda y yo decía como increíble, o sea, por acá en medio de la nada, unas chicas así súper X pasaron y frenaron y me hicieron la charla, me hicieron amena la subida por unos minutos, pero fue súper chévere. Y todo el tiempo, en ese momento todavía sigue pasando que te dicen como, vamos Nairo, o sea, no sé si te ha pasado, sí. Vamos Nairo, o sea, era como eso, como sentir el apoyo de un X, un desconocido, cambiarle también como la visión a las personas, ¿no? Porque mucha gente dice como, ¿qué está? Y más una chica, ¿no? Como que yo llegué, me acuerdo mucho, después del páramo, llegamos a un lugar que se llama Gabriel López y nunca habían visto chicas. Después fueron un grupo de chicas y me decían, total, o sea, era un pueblo casi fantasma porque era un pueblo súper chiquito y cuando llegamos y queríamos buscar hospedaje no encontramos. Y me acuerdo que llegó un señor y nos dijo como, pero la chica no les llega hasta Popayán. Y yo me quedé así mirándolo como sin querer decirle nada, pero diciéndoselo todo. Y mis amigos como, no, si es que esta nos está ganando y así. Entonces era como romper un poco como ese paradigma de las personas. Wow, eso me parece increíble. Espectacular. Te iba a contar que yo en algún momento viajé hasta Armenia y para llegar a Armenia hay que pasar el Alto de la Línea. Y en ese momento con los amigos que íbamos, estábamos en Calarcá, creo que era, y teníamos que subir la línea y eran como las 4:30 de la tarde y toda la gente nos decía como no suban porque no van a llegar. El caso es que pues nosotros de tercos, como siempre suele suceder, el típico ciclista colombiano que dice yo puedo, pues subimos y cuando llegamos al Alto de la Línea, la señora que tenía la tiendita nos recibió, parecía fan, o sea, parecía que se hubiera encontrado a Nairo Quintana, nos pidió fotos a todos, nos dijo siéntense, yo les invito al tintico. Fue espectacular. Ese día me acuerdo mucho, tengo ese recuerdo muy valioso porque fue como, sentí como, parce, somos superhéroes. Sí. Así se sintió, fue muy espectacular. Me gustaría también como preguntarte como, la bici, aparte de ser como un medio de transporte, también es un medio que ha revolucionado los trabajos y muchas cosas más en general. Yo conocí a Lau precisamente por el mundo de la bici, hace ya unos 2 años largos. Me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia laboral referente al tema de la bici, cómo te has movido en todos esos temas. Eso me encanta decirlo, porque realmente a mí la bici me ha dado trabajo. Desde que terminé mi universidad, me gradué de periodista y empecé a trabajar en el periódico El Tiempo. Y desde ahí la bici fue como mi vehículo para mi trabajo, ¿sí? Entonces ahí presenté un programa que se llama El Rincón de la Bici, que todavía existe, que es sobre todo lo hacen más en el periódico, pero queríamos hacerlo audiovisual. Entonces ahí yo presenté pues como con mucha gente, conocí mucha gente y a través de eso me empezaron a salir trabajos esporádicos como de marcas, la creación de contenidos en mis propias redes. Yo no tenía, en ese momento no era de mi interés tener redes sociales propias y crear contenidos. Yo era como, no, o sea, yo soy periodista y a mí me gusta escribir en periódicos, me gusta presentar para televisión, pero ya. Y como que bien es una manera como de, también de expresarme, ¿no? Porque yo soy muy de hablar y así. Entonces ahí como que encontré como mi manera de comunicar. Y entonces la bici desde ese momento me empezó a generar trabajo. Yo he trabajado en Medellín, por ejemplo, fui gracias a la bicicleta porque me recomendaron para un trabajo en la gerencia de movilidad humana. He ido a otras ciudades invitada para comunicar sobre algún proyecto, sobre alguna marca, sobre todo eventos como de bicicleta. He conocido mucha gente que también me ha dado la oportunidad de trabajar en otras cosas, entonces la bici me ha dado trabajo desde que empecé a montar y también me ha dado muchísimos contactos. Entonces
pues digamos contigo, por ejemplo, hoy estamos aquí porque nos conocimos un día montando bicicleta. Entonces, de hecho sí me gustaría como tocar ese tema porque cuando nos conocimos con Lau, yo trabajo en la Secretaría de Movilidad y en unos proyectos de movilidad sostenible, que es el Colegio en Bici Siempre es igual. Y cuando nos conocimos, Lau era alcaldesa de la bici. Entonces me gustaría como que tocaras ese tema, como que nos contaras un poquito sobre qué es ese tema de la alcaldía, de la alcaldesa de la bici, cómo funciona y cuáles son los propósitos pues de ese tipo de nombramientos. la Alcaldía de la Bici es un proyecto de una fundación holandesa que busca posicionar la bicicleta, redes de líderes que promocionen el uso de la bicicleta alrededor del mundo. Entonces tienen varios alcaldes o alcaldesas en América Latina, en la India, en partes de Europa, y son personas, pues es una red muy grande de personas que hacen voluntariados, porque realmente esto pues no tiene ningún tipo de pago ni nada de esto, pero sí conoce mucho uno a otras personas que también están locas por la bicicleta y lo promocionan en sus ciudades, y además uno toma como el tema de las buenas prácticas, ¿no? Como que yo conocí ahí personas, por ejemplo en México hay muchas lideresas muy comprometidas con la bici y tienen proyectos que se pueden replicar acá. Si la Alcaldía de la Bici lo que busca es consolidar liderazgos que promocionen el uso de medios sostenibles de transporte y que sobre todo en una ciudad como Bogotá, que es referente del ciclismo, pues no podía como quedar sin un alcalde o alcaldesa. Hubo un alcalde antes de mí que no tenía de pronto mucha visibilidad, porque el tema de las redes da mucha visibilidad. Claro. Sí. Él no tenía redes como tan consolidadas, entonces él como que fue el primer alcalde, luego pasé yo. Me postulé gracias a la gerente de la bici de ese momento, que es Andrea María Navarro, y ella me dijo como, vea, mire, preséntese, o sea, ¿quién quita que usted quede? Entonces yo presenté un proyecto y el proyecto era básicamente comunicar mi vida como ciclista, ¿sí? Y que con mi ejemplo, no ejemplo, pero sí con mi experiencia, poder promocionar el uso de la bici a través de redes sociales. Ese era mi proyecto y quedó, y me escogieron entre mucha gente que se postuló, mucha gente muy tesa, y me gustó mucho que fuera una chica, porque la visión de una chica en bici es muy diferente a la visión de un chico en bici, por todo lo que ya hemos hablado. Entonces me pareció súper chévere. A través de eso también conocí a mucha gente y la verdad, también me postulé a algunos proyectos de incentivos económicos del distrito, que también existen y que están, pues son fondos también dedicados a ciclistas. Entonces eso me ayudó mucho. Viajé a México, o sea, mejor dicho, que no he hecho con la bici. O sea, la bici me ha dado a mí de comer, literal. Pausa activa. Sí. Sí. El momento más esperado. Yo sí, para no gastar. Yo sí, no sé qué lo hice. No hay problema, sino que muchas gracias. Tiene, pues chévere. Ay, gracias. Muchas gracias. Pues que yo creo que la bici, más allá de todo lo que ya hemos dicho que es increíble, el conocer personas es precisamente como eso. Este tipo de situaciones no se darían si no fuera la bici la que esté en el eje principal de todo lo que estamos haciendo. Y conocer personas muy valiosas en el mundo de la bici es muy fácil. O sea, simplemente el hecho de que tengan una pasión en común, creo que es muy valioso para poder decir compagino con alguien y me gustaría como conocer a esa persona. Sí. Tengo muchas personas que conozco hoy. Pues ahorita que les vamos a contar de mi accidente. Accidente. ¿Cuál accidente? ¿Cuál accidente? Wow. Gracias a eso, mucha gente me abrazó, como que me apoyó, y es que hay una frase muy famosa que es como, existen dos clases de ciclistas, el que se cayó y el que se va a caer. O sea, casi siempre uno se costalea en la bicicleta, eso es real. O sea, no hay que romantizar la bicicleta, de que en la bicicleta todo es perfecto. No, las caídas son muy duras, mírenme a mí. Pero eso también genera como un sentido de solidaridad con el otro. O sea, como que esos dolores que uno siente ya los ha sentido alguien más, y esos dolores también hasta incluso al montar bicicleta, que uno ve que la gente va sudándole real,
ese dolor también uno como que lo hace ser más empático con el otro. Entonces por eso yo creo que los ciclistas somos tan unidos y que se genera como mucha comunidad porque hay muchas cosas en común que uno comparte y uno dice, ah, sí, y en Siempre círculos como- así de gente. Como un cariño, ¿no? Exacto. Como un cariño general, porque, por ejemplo, no sé, uno ve un ciclista pinchado y a uno le dan ganas como de para que no siempre se puede, pero lo he hecho en algún momento que si alguna persona está pinchada y necesita apoyo y tengo el tiempo, no quita nada a uno como parar y decir como, ¿qué le pasó, perrito? ¿Qué le ayudo? No sé qué necesita. Y uno eso no lo hace con ninguna otra persona, y más en Bogotá, porque para nadie es un secreto que el tema de la seguridad en estas ciudades está muy complejo, y más para el mundo de los ciclistas, pero siento que ese cariño es muy valioso de la comunidad propia de aquí de Colombia. Me gustaría, ya que tocaste el tema, como preguntar qué fue lo que pasó, que nos cuentes qué fue el accidente que tuviste. Ahí donde la ven, Laura está espectacular para el accidente que tuvo, y ya ella nos va a contar bien qué fue lo que sucedió. Bueno, resulta que desde hace un año yo venía montando bicicleta de piñón fijo, que son estas bicicletas que no tienen frenos, que son para pista. Y ya la venía usando en la ciudad normal, no tenía ningún problema, nunca había tenido ningún accidente de consideración en la bici. Sí, alguna vez me caí, pero realmente fue como una caída como muy, pues como pasajera, ¿no? Como que sí fue como de que me pegué duro, pero no tuvo consecuencias tan catastróficas como esta. De hecho, la última vez que nos vimos con Lau para grabar, fuimos al de la cima. Ahí va a salir el momento de que... Sí, y también se cayó. Afortunadamente ese día también fue un accidente muy simple. Sí. Hoy todos los accidentes son peligrosos porque dependiendo cómo uno caiga, pues puede ser grave o no. Afortunadamente ese día también fue algo muy simple que se solucionó en el momento. Creo que se quedó doliendo un poquito la cadera, pero Sí, de la resto, espaldita. de resto fue todo muy bien. Pero, Sí. No, pues digamos que, bueno, como que todos esos accidentes habían sido muy literal, como de me caí, me magullé una semanita y ya. Pero esta vez sí tenía como mucha confianza, como que en una bajada muy empinada creí que podía lograrla y la bicicleta me ganó y bajando me atravesé la séptima así con carros y todo muy rápido y finalmente terminé en el separador de la séptima con 127C, nunca lo olvidaré. Terminé ahí, el pedal de la bicicleta le pegó al separador y yo caí de cara totalmente, o sea, me pegué desde acá hasta acá, me raspé toda, se me cayeron 3 dientes, me partí el radio. Fue un accidente muy aparatoso, o sea, realmente yo venía gritando desde la 127C, como 2 cuadras antes, gritando que me iba a morir. O sea, dando un poquito de contexto, esas bicis que son de piñón fijo, la única forma para frenar es haciendo fuerza inversa. Como siempre tienes que pedalear y no puedes dejar de pedalear, para frenar tienes que hacer fuerza inversa. Pero cuando es muy empinada la bajada, por más fuerza que se haga, la bici va a ganar siempre. Ahí la única hubiera sido meter el pie en el pedal o botarse antes, pero pues en los momentos así de adrenalina uno no piensa eso. muy difícil. Y O sea, realmente fue muy difícil. Yo en ese momento pensé de todo. Ahí se me pasó la vida por el frente. Todavía estoy muy en shock por todo lo que pasó. Realmente fue un accidente muy duro. Pero gracias a Dios, o sea, como que yo tengo mi integridad física y como que una salud muy visible, muy evidente, porque a la semana de haberme reventado, yo tenía la cara así, o sea, terrible. Man. Me desinflamé súper rápido. ¿Hace cuánto pasó? Hace 20 días. 20 días. 20 días de una caída así y regia. Obviamente no tengo dientes, estos dientes son provisionales. Sí tengo como algunos hematomas todavía en la cara que no se notan. O sea, están por dentro, pero no se notan. Y algunas como magulladuras en el cuerpo, pero realmente eso no es nada en comparación de lo que fue. Y de lo que pudo ser, o sea, de verdad la saqué súper barata. Agradezco todos los días levantarme viva porque realmente la vi muy dura, o sea, realmente sí, o sea, sí se me pasó la vida por enfrente. Sí, te conté como que en algún momento mientras estaba como desvariando porque yo perdí el conocimiento, me acordé de mí, tuve un recuerdo mío random de niña y ahí dije como, joder madre, ¿esto es serio?
no sé si voy a quedar bien porque no entiendo qué es lo que me está pasando. He llorado mucho por eso y ahí como que mi mensaje es como que no importa cuántos años tengan de experiencia en la bicicleta, pero uno siempre tiene que tener como el límite, o sea, siempre tiene que poner el límite hasta dónde llegar y no pensar que porque ya yo hago esto y soy una ducha, pues madre, hay veces que no te las sabes todas, o sea, y la bicicleta es un vehículo que puede llegar a ser peligroso y mortal, o sea, por eso te digo como que no hay que idealizar que esto no tiene ningún tipo de peligro, porque sí lo hay, sí existen peligros y nada, pues como que uno también tiene que ser responsable con el otro, o sea, digamos que yo, pues menos mal solamente me accidenté yo y solamente fui yo, pero pude haberme llevado a alguien por delante, pude haberle ocasionado algún problema a alguien, algún conductor que venía desprevenido, sí, porque salí de la nada por la séptima, sí. Entonces creo que uno también tiene que ser muy responsable con uno mismo primeramente, pero también con el otro, o sea, y me parece muy importante decirlo, porque mucha gente he visto que pues como que ya empiezan a desbloquear miedos y ya lo pasan al otro extremo de que ay, voy a hacerlo porque... Y a veces eso no es como tan chévere, o sea, como que siento que también uno tiene que valorar mucho la vida. Yo hoy valoro mucho mi vida, de verdad, la valoro y valoro mucho mi salud porque llevo 20 días sin poder comer bien, sin poder dormir bien, sin poder hacer muchas cosas que antes hacía normal. Y hoy digo como, pucha, eso sí tiene un valor muy grande, y poder, no sé, comer, no más hablar, eso ya es como, pucha, no, eso lo cree como, lo da por hecho y puede que un día ya no lo tengas, entonces es como, esto me ha cambiado mucho la vida. Creo que después de esto no voy a ser la misma. Y se me quiebra la voz, porque no, realmente no, un totazo así como el que me di, yo creo que muchas personas ya no hubiesen contado el cuento. Sí, literal. Justo en algún momento hablaba con Lau, yo alcancé a trabajar en ciclovía, en donde pues los accidentes no eran así de aparatosos, en donde pasa, seguramente coloquemos alguna imagen, si lo quieres, para que salga y vean cómo quedó Lau. Pero en ciclovía uno veía accidentes de, no sé, personas que iban a 10 kilómetros por hora y se caían desde su propia altura y se fracturaban el brazo, o sea, pero se lo fracturaban de que quedaba así partido en 3 lados, mal, o sea, súper mal, o personas que, no sé, se fracturaban una pierna, cosas súper fuertes que uno dice, ¿cómo rayos en una ciclovía a la gente le pasa eso? Sí. Pero pasa, y todos los domingos pasa, siempre, sí o sí, no hay un domingo en ciclovía en que no haya un accidente grave en donde se necesite sí o sí ambulancia. Y ahora que hubieras tenido un accidente tan complejo, tan fuerte, donde las posibilidades de que todo saliera muy mal eran súper altas y que aún así estemos aquí hoy, 20 días después, disfrutando en patios, es una bendición y es algo para generar conciencia a todo el mundo de que todos tenemos un límite y también extender ese límite a las demás personas y ser tolerantes con, si nosotros exigimos respeto, también tenemos que dar ese respeto a los demás actores viales que pueden ser en este caso peatones, ciclistas, motociclistas, porque no puede existir ese raye de que porque soy ciclista entonces este es mi espacio, ¿no? Sino lo mismo, hay que ser muy tolerantes con todo porque uno no sabe que con la acción mínima que uno haga pueda causar un accidente o sea algo que realmente se salga de las manos porque uno no siempre está pensando en eso. No, ya como conclusión es como cuídense mucho, cuídense demasiado, siempre, si ven que algo es medio peligroso, piénselo 2 veces. Yo sé que muchas veces nos salen bien ese tipo de locuras y que la terquedad muchas veces nos lleva a otros lugares muy chéveres como la línea, por ejemplo, pero escuchen su cuerpo, escuchen la vida, si no anden tan acelerados, también uno... Cuando va en la calle, sobre todo en la ciudad, el afán a veces reina y uno se deja permear por ese afán y eso es muchas veces como la puerta de entrada a una mala decisión y al no poder volver a la casa. Entonces, cuidado, tengan mucho cuidado. Igual yo siento mucho que ese tipo de sensaciones hasta que uno no pasa por una situación en la que uno dice casi me mato, uno no cambia esa mentalidad porque, pues bueno, yo también en algún momento cuando inicié en el mundo de la bici, a mí no me importaba si yo me atravesaba, si lo que yo quería era llegar rápido y ser el primero en llegar y que nadie me ganara y siempre la misma mentalidad, pero hasta que a uno no le pasa algo o uno no ve que le pasa algo a alguien cercano, en el que casi esa persona no la cuenta, no cambia esa mentalidad. Sí. Y es evitarse como esas situaciones de la vida que pueden ser tal vez las últimas situaciones de la vida. Sí, yo tengo algo como chiquito por decir y es que pues
sería lindo como recordar a todas esas personas que han perdido la vida en la bici. Este año ha sido muy duro por eso, justamente todos los años existen como casos de noticias de personas que pierden la vida en la bici, pero yo creo que la gran enseñanza es que, así como lo dijo Dani, que fue una de las personas que se fue este año, vivir es una ocasión especial. Entonces, creo que esa frase se me ha quedado mucho ahí. Y abracen mucho, quieran mucho, díganle a las personas que quieren que las quieren. Uno nunca sabe cuándo no volver a la casa. Pues bueno, la bicicleta es muy linda, pero también tiene sus riesgos. Entonces, Siempre. toca como sortear eso y como salir con toda la actitud de la casa y salir siempre pensando en que ojalá vuelva y que pues que todo se dé para que pueda volver a casa. Sí. Me gustaría complementar diciendo que no solamente responsabilidad del ciclista, ¿no? Sé que tal vez hayan personas que nunca hayan montado bici y pues no le quitan al mundo a un conductor parar 15 segundos mientras pasa el ciclista y demás. Es una cuestión de tolerancia, de pensar como esa persona que está ahí puede ser mi hijo, mi hermano, mi pareja. Es como ponernos en el lugar de los demás, porque Sí. esto no va a cambiar hasta que no seamos todos los que estemos en el mismo plan de querer cambiar esta situación. Ya como para ir terminando un poco, me gustaría saber, tenemos rolita para mucho más tiempo, me gustaría saber cuáles son tus planes, qué has pensado, qué te gustaría hacer en este tiempo próximo, cómo te visualizas en este tiempo, no sé, de aquí a unos 2, 3 años, qué te gustaría hacer. A mí me gustaría internacionalizar el canal de Una Rola en Bici, me gustaría volver a YouTube porque yo creé contenido en YouTube por un tiempo y después me metí como más al tema de Instagram, entonces como que las otras redes un poco opacaron, por así decirlo, las otras Redes. como redes, entonces me gustaría volver a YouTube, me gustaría, y lo voy a hacer, me gustaría ir a otro país en bicicleta, me gustaría aprender otros idiomas, estudiar más sobre movilidad sostenible, conocer mucha más gente, o sea, creo que de aquí para adelante lo que quedan son planes para hacer. Entonces ya como que la vida me dio una segunda oportunidad y estoy como listo, ¿qué hay para hacer? Obviamente en este momento de quietud y calma, porque pues estoy recuperándome, pero sí con muchos planes y muchas metas y como que organizando mi vida un poco para que eso se haga realidad. Espectacular. Yo creo que podemos hacer la sección de esto de preguntas rápidas. Sección de preguntas rápidas, me encanta. Sección de preguntas rápidas. Vamos a hacer unas preguntitas muy cortitas. Ay, madre, me regué. Ay. Producción. ¿Maquillaje? ¿Hay una servilletica de casualidad por ahí? No, ¿pañito? Ahí salió sí, le tengo pañitos, pañuelitos. Ay, gracias. El equipo está volando. Sí, o sea, estoy impresionada del nivel. Siempre listos. Siempre listos. Gracias, amigos. Bueno, preguntas rápidas. Tienes que responder súper rápido. ¿Bici de ruta o bici urbana? OMTV. ¿Es ciudad perfecta para pedalear? Bogotá, ¿Rodar solo o en grupo? en grupo, ¿El mejor momento del día para salir a montar? en la mañana. Y no le gusta madrugar. Pero no dije a qué hora. Puede ser a las 10. A las 11. Accesorio indispensable para montar bici. Casco. Bueno, pero experiencia en 2 ruedas creo que ya lo hablamos. Canción favorita para montar bici. Me gusta mucho una canción que se llama La cumbia de la bici. ¿La cumbia de la bici? Sí. No la he escuchado. Búsquenla en Spotify. Listo. No, ya. Eso. Y nada, yo creo que hasta aquí podría ser el video de hoy. Siento que fluyó mucho. Muchas gracias a Vibre, que tú hiciste la logística, por brindarnos el espacio. Siento que es muy chévere que podamos ver también, hablando de ciclismo, que se vean los ciclistas pasando. Muy seguramente hagamos muchos más contenidos con Lau. Y nada, Escriban ahí si quieren que vuelva a pasar por este canal y pasaré. Nada, pues sí, también agradecer mucho a este taller Vibre. Aquí pueden encontrarlo porque está justo enfrente del peaje, 300 metros llegando al peaje. Y pueden encontrar un cafecito súper rico, la gente es muy amable, tienen ahí la vista de la llegada a patios, entonces súper chévere como que vean el esfuerzo de la gente que va subiendo y que uno diga, ah, yo también estuve ahí. Entonces muchas gracias por este espacio, gracias a ti por todo, al equipo que siempre está todo colaborador conmigo. Subimos en otro transporte y eso no es convencional, pero qué chévere, porque
también eso nos permite tener otra perspectiva de las cosas y valorar mucho cuando podemos pedalear. Muchas gracias a ti, Lau, de nuevo. Siempre agradecemos este tipo de espacios. Lau es una persona que tiene mucha experiencia en bicicleta y siento que este tipo de conversaciones son muy valiosas para generar una conciencia y que realmente se logre un cambio. Así que gracias a ti nuevamente por estar aquí, por la disposición, por la energía tan bonita que siempre tienes y nada, esperamos que sean muchos más muchos más contenidos para Sí, seguir total. creciendo en general. Hay mucho por contar todavía, demasiado. Imagínate que esto ya creo que no sale, pero mi mami te está haciendo unas cositas y te hizo esto. ¡Ah! ¡Tan bonito! Yo tengo una también, mira. ¡Ay! Ya mejor dicho, estoy más brandeada aquí. ¡Ay, tan lindos! Hecho No con mucho dijiste amor. que estaban estrenando Saquito. Ay, sí. Toca ahorita hacemos unas tomitas donde salgamos todos. Ay, Ah, tocó salir Lenny. oye, muy chévere. Gracias a Tilín porque casi pierde un brazo grabándonos. Perfecto, mamá. Está ahí. Listo, no, nada, yo creo que ya. Gracias, amigos. Decir algo más, pero ya están un Usen bloqueador solar. Y no se caigan de la isla. Coman sus verduras. Coman verduras y toman agua. Listo, ¿no? Melo. Gracias. Bueno, yo quiero dejar un mensaje muy importante a todas las personas que montan en bici y es que se cuiden mucho y que valoren muchísimo a las personas que tienen al lado. Quiero agradecerle muchísimo porque mi recuperación ha sido posible gracias a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a mi papá, a todas las personas que estuvieron pendientes de mí, a mis amigos y amigas, a las personas que nos hemos encontrado montando en bicicleta. Han sido un apoyo esencial para que yo pueda salir adelante y eso quería como que dejarlo así súper claro aquí, como darles un mensaje de que les agradezco mucho su presencia en mi vida porque sin ustedes no estaría donde estoy hoy.